Bueno, para empezar con el tema de tipografía, quería leerles la introducción de este libro, que me parece una buena forma de presentar la temática, ya que este libro habla de tipografías, pero no de una manera formal como puede ser este, sino que cuenta historias, ¿sí?, sobre tipógrafos, sobre tipografías también, ¿no?, que tienen que ver con la historia, o de una manera como si fueran cuentos. Y les voy a leer la introducción, ¿sí?, que habla, se llama Letras de Amor, ¿sí?, y comienza así. El 12 de junio de 2005, un hombre de unos 50 años hablaba ante una multitud de estudiantes de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, sobre sus días como alumno en una institución no tan prestigiosa, Reed College, en la ciudad de Portland, Oregon. Todos los carteles que se veían en el campus y todas y cada una de las etiquetas que marcaban los cajones estaban bellamente caligrafiadas a mano, recordó. Como yo había dejado los estudios y no tenía que ir a clases normales, decidí apuntarme a un curso de caligrafía para aprender a escribir así. Aprendí acerca de las fuentes con serifa y sin serifa, de la variación en el espacio existente entre las letras según la combinación de estas, acerca de qué es lo que hace grande la tipografía. Era hermoso, lleno de historia y artísticamente sutil, de un modo que la ciencia no es capaz de capturar, y lo encontré fascinante. En aquella época, ese estudiante que había abandonado los estudios creía que nada de lo que había aprendido tendría una aplicación práctica en su vida. Pero las cosas cambiaron. 10 años después, ese hombre llamado Steve Jobs diseñó el primer ordenador Macintosh. Una máquina con una insólita característica: contaba con una amplia gama de fuentes tipográficas. Jobs decidió incluir tipos conocidos como Times New Roman y Helvetica, y otros de nuevo diseño en cuyo aspecto y nombre evidentemente se implicó en persona. Estos fueron bautizados en honor a ciudades por las que sentía afecto, como Chicago y Toronto. Quería que cada uno de ellos fueran tan distinto y hermoso como la caligrafía que se había encontrado una década antes, y al menos 2 de ellos, Venice y Los Ángeles, parecían escritos a mano. Era el comienzo de algo, un cambio sísmico en nuestra relación cotidiana entre las letras y la tipografía. Una innovación que en 10 años puso la palabra fuente, hasta entonces un tecnicismo de los ámbitos del diseño y la impresión, en boca de todos los usuarios de ordenador. Hoy no es fácil encontrar los tipos originales de Jobs, lo cual no es tampoco demasiado grave, porque estaban muy pincelados y eran incómodos de manejar. En cualquier caso, la posibilidad de cambiar de una fuente a otra parecía cosa de tecnología alienígena. Antes de la llegada del Macintosh de 1984, los ordenadores ofrecían un solo tipo de letra, y para darle formato de cursiva había que encomendarse a la buena fortuna. Ahora llegaban multitud de alfabetos que daban lo mejor de sí para recrear algo a lo que ya estábamos acostumbrados en el mundo real. El principal fue Chicago, que Apple usó para todos sus menús y ventanas de diálogo en pantalla, hasta llegar a los primeros iPod. Podían elegirse también, no obstante, esas antiguas letras góticas que parecían caligrafiadas por un amanuense de la época de Chaucer, como la London. Ordenados tipos de letra de origen suizo que simbolizaban modernidad empresarial, como Génova, u otros altos y airosos que bien podrían haber ornamentado la carta del restaurante de un transatlántico, como New York. Había incluso un San Francisco que parecía un tipo creado a partir de letras recortadas de un periódico, muy útiles para tediosos proyectos escolares y para pedir rescates. IBM y Microsoft no tardarían en ponerse manos a la obra con el fin de copiar la iniciativa de Apple, ¿no?, como siempre. Mientras las impresoras domésticas, novedoso producto de la época, comenzaron a ser publicitadas no solamente por su velocidad, sino por su variedad de fuentes. Hoy el término desktop publishing o autoedición evoca un mundo de invitaciones de boda horteras y revistas locales cutres. Pero entonces significó la gloriosa emancipación de la tiranía impuesta por los tipógrafos profesionales y del incordio de frotar láminas de letra set. Un cambio personal del tipo de letra realmente permitía transmitir un mensaje propio, un paso creativo hacia la expresividad y una liberadora dimensión lúdica de las palabras.
Hoy día no existe libertad artística cotidiana más sencilla que la ofrecida por el menú desplegable de fuentes. Hasta ahí llega la marea de la historia y el eco de Johannes Gutenberg cada vez que apretamos una tecla. Pueblan ese menú nombres que reconocemos: Helvética, Times New Roman, Palatino, Gill Sans, tipos que se dirían sacados de ajados legajos y manuscritos. Bembo, Baskerville y Caslon. Una puerta al buen gusto: Bodoni, Didot y Boca Antigua, y también el riesgo al ridículo: Brush Script, Herculanum y Braggadocio. Hace 20 años apenas los conocíamos, pero hoy todos tenemos nuestros favoritos. Los ordenadores ponen a nuestra disposición todo tipo de letras, un lujo que jamás habríamos imaginado en la época de las máquinas de escribir. En cualquier caso, ¿qué impresión buscamos crear? ¿Cuál es nuestra motivación para escoger Calibri en lugar de Century? O la de un publicista cuando elige Centaur y desecha Franklin Gothic. Cuando decidimos utilizar un tipo de letra, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Quiénes crean esas fuentes y cómo trabajan? ¿Y por qué necesitamos tantos? Existen más de 100.000 tipos de letra, ¿por qué no limitarnos a media docena más o menos? A las más habituales, Times New Roman, Helvética, Calibri, Gill Sans, Frutiger o Palatino. O la clásica Garamond, bautizada en honor al impresor Claude Garamond, activo en París durante la primera mitad del siglo XVI, cuyos tipos romanos muy inteligibles acabaron con las rancias cargantes fuentes germánicas anteriores, y adaptados más tarde por William Caslon en Inglaterra, aparecieron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Los tipos móviles han cumplido 560 años, así que cuando en los 90 un británico llamado Matthew Carter diseñó en su ordenador personal las fuentes Verdana y Georgia, ¿qué cosas podía hacerle a una A y a una B que no se le hubieran hecho nunca antes? ¿Y cómo creó un amigo del tal Carter el tipo de letra Gotham que allanó el camino de Barack Obama hacia la presidencia de Estados Unidos? ¿Y por qué decimos que una fuente es presidencial o la consideramos estadounidense, británica, alemana, francesa, suiza o judía? Bueno, esas son todas cosas que vamos a aprender en tipografía, y por eso vamos a seguir viendo los demás videos que vamos a explicar todos y otros temas.